que vamos a ver hoy, ¿sí? La serie de Taylor, pues, como les digo, sirve para aproximar funciones, ¿sí? Y lo hace a través de series de potencias, de una serie de potencias o suma de potencias de polinomios, si ustedes lo quieren decir así. Y tienen la forma x menos a elevado a la n, ¿sí? Donde x es el punto de convergencia que se busca. Y a es un diferente número que se va poniendo para encontrar la aproximación a una función. Por ejemplo, si a ustedes les dan una función f de x igual a 0, con una serie de Taylor ustedes pueden aproximar esa función, ¿sí? No les va a dar la misma, pero sí les va a dar una aproximación, ¿sí? Y estos x menos a la n son los términos de la serie. Acá la característica de la serie de Taylor es que se calcula a través de las derivadas de la función, ¿sí? O sea, la función debe ser infinitamente derivable para que podamos encontrar una serie de Taylor. Todo eso alrededor de un punto, ¿sí? En ese caso va a ser x, va a ser a, ¿sí? Entonces, como les digo, debería ser infinitamente derivable, pero a veces no es necesario que sea infinita, sino que con ciertos valores, hasta ciertos valores de n, nosotros podemos encontrar una buena aproximación a la función que queremos, ¿sí? Y tiene que haber un intervalo, ¿verdad? Para que en el cual la función sea derivable, como les digo, y tenga la característica de que para todo x exista una f de x, o sea, que tenga siempre una imagen, que sea continua. La serie de Taylor, pues, nos da 3 ventajas, según lo que se ha logrado determinar. Que la derivación e integración de estas series, pues, puede realizarse término a término, o sea, cada término x menos a la n, ya sea que se derive o se integre. Son operaciones muy sencillas, ¿verdad? La derivación y la integración. La segunda es que se puede utilizar para calcular valores aproximados de funciones. Quiere decir que si yo tengo una función y yo quisiera saber qué valor tiene esa función para un x dado, pero yo no tengo la función o no tengo cómo graficar la función, entonces puedo utilizar una serie de Taylor para darme una buena idea de cuál sería ese valor. Y la tercera ventaja es que es posible calcular la optimidad de la aproximación. O sea, nosotros podemos saber qué tan cerca estamos de la aproximación, ¿sí? Del valor real. Esas son las ventajas que nos da la serie de Taylor. ¿Sí? Si una función no se puede escribir como serie de Taylor, es porque tiene alguna singularidad. Singularidad significa que, por ejemplo, en un intervalo no es continuo, tiene un punto donde no es continuo y ahí la serie de Taylor no funciona. Si la función original se indefine en algún punto, entonces no habrá una función de Taylor que nos pueda dar la aproximación de la función, ¿sí? Pero media vez la función no tenga ninguna singularidad, la serie de Taylor no funciona muy bien, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una función f de x que es infinitamente derivable, ¿sí? En el entorno o cerca de un punto A. Entonces, la siguiente sería una serie de potencias válida. Si nos dan el número A, nosotros podríamos aproximar a la función f de x a través de esto. F de A más f' de A sobre 1 factorial por x menos A, más la segunda derivada de la función respecto de A sobre 2 factorial por x menos A al cuadrado, más la tercera derivada de la función respecto de A sobre 3 factorial por x menos A al cubo. Y así nos vamos hacia la derecha, infinito, ¿sí? Siempre derivando. Y en el denominador va el factorial del número que corresponde a la derivada. Entonces, este es en términos generales, ¿sí? Lo normal es que la serie de Taylor, para darnos una buena aproximación, no sea necesario que se derive infinitamente, ¿verdad? Como les digo, a veces con unas cuantas derivadas, 4 o 5 derivadas, podríamos encontrar una buena aproximación a la función que nos dan. Para ponerlo más compacto, de manera más compacta sería así, ¿verdad? La sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de la enésima derivada de la función de f respecto de a,
sobre el n factorial, todo eso por x menos a la n. Esta es la expresión general de la serie de Taylor, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la derivada siempre está presente. Entonces, el método que nosotros vamos a ver hoy se basa en las series de Taylor. No es que sea la serie, sino que se basa en esta idea, en este concepto, para generar un método. En esa serie de Taylor, pues tenemos que n factorial es el factorial de n, ¿verdad? Y f a la n de a, lo que denota la enésima derivada de la función para a, ¿sí? Respecto de la cual se deriva. La derivada de orden 0 de f, ¿sí? Porque tiene que ver, si va desde 0 hasta n, tendría que ver la derivada 0, se define como la propia función, ¿sí? Y por tanto, x menos a la 0 como 0 factorial se definen como 1. Todos sabemos que cualquier base elevada a la 0 me da 1, y por definición el factorial de 0 es 1. Un ejemplo así sencillo, vean, tenemos la función 1 sobre 1 más x, ¿sí? Esta sería f de x, ¿sí? Que si la ponemos de esta forma, 1 más x a la menos 1 es lo mismo, ¿sí? Estas dos son iguales. Entonces, acá esta función tiene una singularidad cuando x es menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería 1 menos 1, 0. Y cuando hay un denominador 0, la función se indefine. Entonces, en ese punto no podemos, no nos serviría la serie de Taylor, sino que tendría que estar fuera de ese punto menos 1. Pero la función 1 sobre 1 más x, o 1 más x elevado a la menos 1, la podemos calcular de la siguiente manera. Vean, esta es una serie de Taylor, que sería 1 menos x más x al cuadrado, menos x al cubo, más x a la cuarta, menos x a la quinta, infinito, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen ahí, por ejemplo, si entran a Fullplot y grafican esta función 1 sobre 1 más x, van a ver ahí donde está el punto que les digo, cuando es menos 1 se indefine. Y si ustedes pueden hacerlo en Excel o pueden hacerlo en C++, y pueden ir calculando esto para cualquier valor de x, ¿sí? Van a ver que esta expresión de la derecha se acerca mucho a esta que tenemos acá, exceptuando en el punto menos 1, por supuesto, ¿verdad? Entonces, así funciona la serie de Taylor, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver nosotros ahora se llama el método de Newton-Raphson, ¿sí? Este método se basa en el concepto de la serie de Taylor. Este método, pues, tiene el mismo objetivo de los dos que hemos visto anteriormente. Es encontrar una aproximación a las raíces de la función f de x igual 0, ¿sí? Pero Newton-Raphson es de las más rápidas para converger, ¿sí? Normalmente, si para una función dada el método de bisección requiere, digamos, unas 20 iteraciones, el de Newton-Raphson llevará 4, ¿sí? Para que vean una relación con el método de bisección. También es más rápido que cualquier otro método de los que vayamos a ver. Este es el más rápido y es el más eficiente, ¿sí? Podríamos verlo de muchas formas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podríamos verlo cómo funciona gráficamente. Ustedes saben que la primera derivada es una línea tangente en un punto, ¿verdad?, a la función f de x. Podríamos verlo de esa forma. Otra sería como verlo como una técnica que nos permite lograr una convergencia rápida, ¿verdad? Pero lo más práctico es verlo como un polinomio de Taylor, acercarlo a la definición de los polinomios de Taylor, que es lo que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, el método de Newton-Raphson está basado en los polinomios o series de Taylor para una mejor comprensión. Supongamos que tenemos una función, ¿sí?,
que es derivable en el intervalo a, b. ¿Sí? Es lo que dice acá arriba. Y tenemos un valor x que tiene una barrita arriba, ¿verdad? X barra, que está dentro de ese intervalo a, b. ¿Sí? Fíjense, pues la función es derivable en el intervalo a, b. Y hay un valor x barra en el intervalo a, en ese mismo intervalo a, b. ¿Sí? Una aproximación de P, sí, recuérdense que P es el valor que nosotros buscamos, que es donde está la raíz de la función. ¿Sí? X barra es una aproximación de ese punto, ¿sí? Está muy cerca de P. De tal manera que la primera derivada de la función valuada en la barra, en X barra, va a ser diferente de 0. ¿Sí? Y el valor absoluto de P menos X barra es bastante pequeño. ¿Sí? Esas son las características del método de Newton-Raphson. ¿Sí? Entonces consideremos este polinomio para f de x y va a estar expandido para x barra. ¿Sí? F de x va a ser igual a f de x más x menos x barra, era aquí, no se ve la barra, pero aquí es x menos x barra por la primera derivada de la función f respecto de x, más x menos x barra al cuadrado sobre 2 por la segunda derivada de la función respecto de x, pero acá lo que nos va a dar es el error, ¿sí? Entonces, por eso se pone esta épsilon. ¿Sí? Épsilon de x es otra función que nos va a dar el error. ¿Sí? Épsilon de x debe estar entre x y x barra, ¿sí? Y como dijimos que f de p es la raíz, p es el punto donde está la raíz, es igual a 0, entonces la ecuación de arriba con x igual a p, ¿sí? Nos da la siguiente expresión. O sea, vamos a sustituir. Y en vez de x vamos a poner de p. Y sabemos que f de p es igual a 0. Aquí, 0. Entonces, f de x es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser igual a f de x más p menos x barra por f' de x más p menos x barra al cuadrado sobre 2 por la segunda derivada de la función épsilon de p. ¿Sí? Recuérdense que épsilon de p es el error. Entonces nosotros tenemos que recordar lo que dijimos al inicio, ¿sí? Que ¿sí? Se hizo la suposición de que x barra está muy cerca de p. Por lo tanto, la resta de ambos en valor absoluto tiene que ser un número muy, muy pequeño. Y como aquí también se repite p menos x barra, solo que están al cuadrado, si este es pequeño, p menos x barra al cuadrado es mucho más pequeño, ¿sí? Entonces, estos valores tienden a 0. ¿Sí? Por lo que podríamos dejarla de esta manera. ¿Sí? P menos x barra tiende a 0. Y P menos x barra al cuadrado también tiende a 0. Entonces, la expresión de arriba nos quedaría más o menos así. 0 va a ser aproximadamente igual a f de x más P menos x barra por la primera derivada de x. Todo esto de acá arriba se reduce a esto gracias a que x barra está muy cerca de P. ¿Sí? Esa es una condición necesaria en el método de Newton-Raphson para que logremos esta expresión, que esta es la expresión en la que está basado el método que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Si de esta expresión que está aquí arriba despejamos P, que es el punto que nos interesa, ¿se acuerdan? Nos quedaría que P es aproximadamente igual a x menos f de x sobre la primera derivada de f respecto de x. Y esta expresión es la que nos sirve de base para el método de Newton-Raphson. Entonces, a primera vista, esta es una aproximación del método, ¿sí? Es lo que quería que vieran, ¿sí? Este método inicia con una aproximación inicial P sub 0, igual que el método de punto fijo, y dado el punto 0, genera esta sucesión para el método. El valor de P en la iteración n va a ser igual al punto P anterior, ¿verdad? En la iteración n-1, menos la función f valuada en el punto n-1, en el punto P en sub n-1, sobre la primera derivada de f valuada en el punto P
sub n menos 1. ¿Sí? Acá n es el número de iteración. Entonces, el p de la iteración n se calcula respecto del valor de p en la iteración anterior. Por eso es que se necesita un punto inicial. ¿Sí? Y entonces, cuando empieza, sería p sub 1. ¿Sí? P sub 1 va a ser igual a P sub 1 menos 1 es 0. P sub 0 menos la función valuada en P sub 0 dividido la primera derivada valuada en P sub 0. Y así se va. Después empieza con la 2, la 3, la 4, la 5, hasta las que sean necesarias para encontrar la aproximación a la raíz o nos encontramos con que superamos el número máximo de iteraciones y no encontramos la raíz o la aproximación a la raíz. Entonces, esta expresión, que es la que le da vida al método de Newton-Raphson, está basada en las series de Taylor, ¿sí? Porque aquí se usa la primera derivada. Por eso introducimos el tema con las series de Taylor. ¿Sí? Vean, aquí está el algoritmo de Newton-Raphson. Es también, como nosotros, muy sencillo. Estos métodos, estos algoritmos son muy sencillos. Vean. El algoritmo sirve para obtener una aproximación a la solución a la función f de x igual 0. Dada la función diferenciable f, o sea, f debe ser diferenciable, debe tener primera derivada y una aproximación inicial p sub 0. Entre más cerca esté p sub 0 de la raíz, más rápido va a converger el método. ¿Sí? Veamos, ¿qué tiene como entrada? La entrada es la aproximación inicial p sub 0. Como siempre, debemos de tener una tolerancia para comparar el error. Se le llama TOL. Y una cantidad máxima de iteraciones a la que se le denomina IT. ¿Qué tiene como salida? Una solución aproximada a la raíz, que en el algoritmo se llama P, o un mensaje de fracaso. ¿Sí? Si no se alcanza esa solución aproximada, debemos de dar un mensaje de fracaso. Y el algoritmo es muy sencillo, como la mayoría de algoritmos, bueno, como los otros algoritmos que hemos visto, empieza con hacer i igual a 1. I es la variable que controla la cantidad de iteraciones que llevamos. Y hay un ciclo que dice que mientras i sea menor o igual a la cantidad máxima de iteraciones, repetir los pasos del 1 al 5. ¿Sí? Entonces acá i nos va a ir contando las iteraciones y si no encuentra la solución en el paso 2, ¿sí? Sino que supera la cantidad máxima de iteraciones, sale por acá del ciclo mientras y nos da el mensaje: el método fracasó o procedimiento terminado sin éxito. ¿Sí? Y paramos. Pero mientras eso no suceda, mientras i no sea menor o igual a it, repetimos estos pasos. ¿Cuál es el paso 1? Calculamos el p de la iteración i. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta que dice p va a ser igual a p sub 0 menos f de p sub 0 sobre f' de p sub 0. Quiere decir que, al igual que en el método de punto fijo, nosotros debemos de codificar la función f y, en este caso, en vez de transformación, lo que vamos a codificar es la primera derivada de la función. ¿Sí? El paso 1 es calcular el p correspondiente a la iteración i. En el paso 2 preguntamos: si p menos p sub 0 dividido p en valor absoluto es menor que la tolerancia, entonces aquí es donde salimos con éxito. ¿Sí? Damos como salida el punto p, o sea, la aproximación, y detenemos el algoritmo. Si esta condición no se cumple, incrementamos la variable i es igual a i más 1, y hacemos que p sub 0 ahora agarre el valor de p, para ir manteniendo el orden del algoritmo. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, el algoritmo es muy sencillo, tiene muy pocos pasos. Y aquí la complejidad del método del punto fijo estaba en encontrar la función, la transformación g de x. Aquí la dificultad, si se le puede llamar así, está en encontrar la primera derivada de la función. ¿Sí?
¿Ya? Entonces, después de hacer P0 igual a P, regresamos en el ciclo y así se está hasta que sucede una de dos. O I supera a la cantidad máxima de iteraciones o el valor absoluto de P menos P sub 0 sobre P llega a ser menor que la tolerancia. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, el algoritmo es muy sencillo. Todo va a estar en la capacidad que tengamos nosotros de encontrar la primera derivada de la función para implementarla acá y evaluarla, ¿verdad? Evaluamos la función y su primera derivada. Entonces, compañeros, no sé si tienen alguna duda respecto al método, al algoritmo propiamente dicho. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a coseno de x menos x, ¿sí? Esto igual a 0, y nos piden utilizar el método de Newton-Raphson para encontrar una raíz, una aproximación a una raíz de esta función, podemos empezar comparándola con el método de punto fijo, ¿verdad? Por ejemplo, con el método de punto fijo, la primera opción es sumar x a ambos lados de la ecuación, con lo que me queda que g de x es igual a coseno de x, que es igual a x, ¿verdad? Simplemente sumamos una x a ambos lados de la ecuación y tenemos una función g de x que es igual a x, que es igual a coseno de x. Entonces, en la siguiente figura, en la siguiente imagen, vamos a ver que hay un punto fijo en el intervalo 0, pi medios. Y al aplicar el algoritmo de punto fijo, se obtiene lo siguiente. Esta es la gráfica, ¿sí? La gráfica de la función, ¿sí? Esta es g de x, ¿sí? La que está en azul, que es coseno de x, ¿verdad? G de x, solo que aquí le pusieron y, pero era g de x. Acá, en este punto, ¿sí? X, el valor de x es igual al valor de f de x. Es un punto fijo. ¿Sí? Entonces, como tiene un punto fijo, nosotros estamos seguros de que, bueno, no seguros al 100%, pero sí tenemos altas probabilidades de que el método converja. ¿Por qué? Porque la función g de x tiene un punto fijo. Y entonces vemos acá que el método de punto fijo en la séptima iteración encuentra un p igual a 0.7361282561. ¿Sí? Como más o menos acá lo ve uno, ¿verdad? Al trazar una recta de aquí para abajo, yo estoy seguro que está entre 0.7 y 0.70 y algo. ¿Verdad? Pero es el valor más real aproximado en la séptima iteración del método de punto fijo, nos da este valor, 0.7361282565. Eso es con el punto fijo. No se hizo la comparación con el método de bisección, pero sí con el de punto fijo. Y en la séptima iteración llega a este valor que es bastante aproximado a la raíz. ¿Sí? Fíjense, esta es la función g de x, no es la función f de x. ¿Sí? Aparte habría que graficar la función f de x para buscar este valor. ¿Sí? Ahora, con esto nosotros aproximando bastante, ¿verdad? Dos decimales, podemos decir que la raíz de la función f se encuentra muy cerca del punto p igual o aproximadamente igual a 0.74. ¿Sí? Acá se aproximó, era 0.7361, el 6 incrementa el 3 a 4. ¿Sí? Ahora, utilizando el método de Newton-Raphson, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es calcular la primera derivada de la función f de x. Recuerden, f de x es igual a coseno de x menos x. A ver, alguien que me diga antes de pasar a la próxima imagen, ¿cuál es la derivada de f de x, compañeros? Menos seno de x menos 1. Menos seno de x menos 1. ¿Alguien está de acuerdo o alguien tiene otra respuesta? Veamos. Menos 1 de x menos 1.
Efectivamente, ¿verdad? La primera derivada de la función es menos el seno de x menos 1. Es una derivada muy sencilla de calcular. Entonces tenemos f de x, ¿sí?, que es coseno de x menos x, y tenemos f' de x, que es menos seno de x menos 1. Ya tenemos las dos funciones que tenemos que evaluar, ¿sí? Entonces, bueno, la sucesión generada para el método de Newton-Raphson nos la da esta expresión. P sub n, o sea, el P calculado en la iteración n, va a ser igual a P sub n menos 1 menos la función, recuerden, es la función evaluada en el punto P sub n menos 1, que es coseno de P sub n menos 1 menos P sub n menos 1, dividido la primera derivada de la función evaluada en el punto anterior también, que es el P sub n menos 1, que sería menos el seno de P sub n menos 1 menos 1. ¿Ya? Entonces, ahí está esa sería la sucesión. En cada iteración haríamos esto, ¿sí? Calcularíamos esto. En la primera, ¿cómo sería? En la iteración 1, sería P sub 1 va a ser igual a P sub 0 menos el coseno de P sub 0 menos P sub 0 dividido menos el seno de P sub 0 menos 1. Para la iteración 2 sería P sub 2 va a ser igual a P sub 1 menos coseno de P sub 1 menos P sub 1 sobre menos el seno de P sub 1 menos 1. Y así nos vamos. Así se va el algoritmo, ¿sí? Si tomamos como punto inicial P sub 0 igual a pi cuartos, ¿sí?, entonces eso hace que se generen las aproximaciones que vamos a ver en la tabla que viene en esta imagen, ¿sí? Hay que notar que en la iteración 3, fíjense, el método de punto fijo necesitó 8, ¿verdad? Vamos a ver. 7. 7 iteraciones para alcanzar la convergencia. Pero el método de Newton-Raphson solo necesita 3. ¿Sí? En la tercera iteración ya llegó al punto de aproximación. Y aquí seguimos una iteración más, le dimos una cuarta iteración, y aquí ya se repite el valor, ¿verdad? Quiere decir que ahí, por más que el método siguiera iterando, ya no encontraría una aproximación más cercana, ¿sí? Entonces, acá podemos ver nosotros que el método de Newton-Raphson es mucho más rápido que el método de punto fijo. Ya sabíamos nosotros que el método de punto fijo es más rápido que el método de bisección. El método de bisección tiene esa característica, que es uno de los más lentos para converger, ¿sí? En cambio, el método de Newton-Raphson es el mejor, el más eficiente para encontrar la aproximación. Ustedes pueden hacer comparaciones, ¿sí? La única observación que tiene el método de Newton-Raphson es que el punto P sub 0, entre más cerca esté de la raíz, funciona mejor, ¿sí? Entre más se aleje, pues deja de ser eficiente. Por eso uno debe tener un punto inicial muy cerca de la raíz, ¿sí? Si el punto inicial no está cerca de la raíz real, el método pues quizá no converja a esa raíz, ¿sí? Puede que se aleje, o si la función tuviera otra raíz más cerca de la que nosotros estamos tratando de converger, puede que se vaya para esa otra raíz, y si no tuviera otra raíz, pues podría diverger. Aunque no siempre es así, ¿sí? Nosotros tenemos que ver que a veces el método, dependiendo de la función, nos puede llevar a un éxito o a un fracaso, ¿sí? Veamos esta otra función. F de x va a ser menos x al cubo menos el coseno de x. Entonces debemos de utilizar el método de Newton-Raphson para encontrar una aproximación a la raíz utilizando una tolerancia de 10 a la menos 3 y un punto inicial de P sub 0 igual a menos 1. ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Alguien que me diga? Menos 2x al cuadrado más seno de x.
No es menos 2x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada, compañero? Menos 3x al cuadrado más el seno de x. Así es. ¿Sí? Era para el compañero que dijo menos 2x al cuadrado, es menos 3x al cuadrado. Fue un pequeño ahí error. Más el seno de x, ¿verdad? Tenemos acá. La primera derivada de la función es menos 3x cuadrado más el seno de x. Y el algoritmo generaría la siguiente tabla. En 5 iteraciones, vean, mejor dicho, en 4 iteraciones, para la cantidad de decimales que estamos utilizando, ya la función encontró la raíz, el algoritmo encontró la raíz de la función, porque aquí es cero, ¿verdad? Claro, habría que ver con cuántos decimales encontramos el primer valor que no sea igual a cero. Pero para la cantidad que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, para 12 decimales, en la cuarta iteración ya encontró la raíz cero. Pero el algoritmo debería de parar en la iteración 3, ¿sí? En la tercera iteración, dado que acá ya el error es menor que la tolerancia. Yo dejé las otras dos solo para que veamos que en la cuarta iteración encuentra la raíz con 12 decimales. Ya en la quinta, vean, nuevamente se repite el valor de P. O sea, se repiten los mismos valores. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, el algoritmo es muy rápido. ¿Sí? Este algoritmo, si ustedes hacen la comparación utilizando esta misma función para el método de bisección, ¿sí? Usando el método de punto fijo y utilizando este método de Newton-Raphson, van a poder ver cuáles son las diferencias. ¿Sí? Son muy marcadas, son bastante marcadas. Entonces, nosotros podemos utilizar este método, el de Newton-Raphson, con toda la confianza del mundo, siempre y cuando la función sea derivable, ¿sí? Cerca del punto P sub 0. Si no es derivable, entonces el método no va a funcionar. Por eso es necesario que antes de empezar a utilizar el método, nosotros veamos cómo se comporta la primera derivada de la función. ¿Sí? En estos dos casos, estos dos ejemplos que vimos, pues es muy sencillo porque las derivadas son muy sencillas. Realmente el objetivo de este curso no es aprender cálculo ni nada por el estilo, ¿verdad? O sea, no vamos a poner funciones que su derivada sea muy compleja, ¿verdad? Porque no es ese el objetivo. Se supone que ustedes ya pasaron el curso de cálculo y ya tienen conocimientos de ese tipo. Y aquí ya solo es de saber derivar y no vamos a poner funciones muy complejas, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Tenemos una función f de x igual a 2 a la x menos 1.3 igual 0. Entonces, piden encontrar una aproximación a las raíces, se encuentra en el intervalo menos 1,1 con una tolerancia de 10 a la menos 10. El método requiere de un punto P sub 0, no de un intervalo. Cuando se pone acá el intervalo menos 1,1, por ejemplo, acá implícitamente les están diciendo, miren, elijan el valor que ustedes quieran que esté entre menos 1 y 1. ¿Sí? Eso es lo que les están diciendo. Acá podemos utilizar desde menos 1, menos 0.5, 0, 0.5, 1 o cualquier valor que esté entre menos 1 y 1. Podríamos utilizar el método de agarrar 3, 4 puntos para saber cuál es el que está más cerca de la raíz. ¿Sí? La primera derivada de la función es 2 a la x por el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Entonces, la siguiente tabla
y nos va a mostrar los resultados cuando utilizamos el punto inicial P sub 0 igual a -1. Utilizamos el valor, el menor del intervalo, mínimo, -1. Y nos da esta tabla. En la séptima iteración, termina el algoritmo, porque hasta en la séptima iteración el error ya es menor que la tolerancia, ¿sí? Vean, en la iteración 6 ya f de p es 0, ¿sí? Pero el error no es menor aún que la tolerancia. Entonces, por eso se requirió de una séptima iteración, aunque nos dio la misma respuesta para f de p, nos dio la misma respuesta para p, ¿sí? Pero el error, hasta en esa iteración, el error se hacía menor que la tolerancia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues que la raíz está aproximadamente, es aproximadamente p igual a 0.378511 y todos los decimales, con un error de 0. 7 iteraciones y un valor de 0. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que vamos a trabajar este método. ¿Sí? Es prácticamente la misma forma que el método del punto fijo, porque tiene la columna de I, la columna donde está el P sub 0. Si ustedes se dan cuenta, acá está el P sub 0, es el con el que se inicia. El valor de P es el valor calculado en cada iteración y la función valuada en ese punto P. Y acá tenemos el error. El error es calculado como el valor absoluto de P menos P sub 0 sobre P. Eso se compara contra la tolerancia, que es el error máximo que estamos nosotros dispuestos a manejar, ¿verdad? O a tolerar, por eso se llama tolerancia. Y cuando el error llega a ser menor que la tolerancia, nosotros detenemos nuestro algoritmo, ¿sí? Acá dice, el método converge en la iteración 7 con P sub 0 igual a esto y f de P de una vez igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, bueno, cuando ustedes comparen, van a ver que el método de bisección y el de punto fijo es muy poco probable, dependiendo de la función, ¿verdad?, que lleguen a este punto, en el que la función evaluada en el punto P sea igual a 0, así como este, aunque tiene 12 decimales, pero podríamos utilizar más para ver hasta dónde es la diferencia, ¿sí? Si nosotros hacemos el mismo procedimiento, pero con un punto inicial P sub 0 igual a -5, ¿sí? Vean que aquí ya está bastante alejado de la raíz, ¿sí? -5. Entonces, el método va a requerir de 43 iteraciones, ¿sí? Y encuentra el punto P en este valor, ¿sí? Eso está muy cercano a este, ¿sí? Y f de P, ya aquí sí ya tiene valores que están un poquito arriba de lo que estaba acá, que aquí era 0, pero aquí ya no es 0. Aquí es 1.2 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Entonces va a depender de las condiciones iniciales. Esta función pues nos permite alejarnos de la raíz, alejar el punto 0 de la raíz, e igual converge. No todas las funciones son así, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a dejarlo acá. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Y vamos a ver, tengo las 8 menos 10. Vamos a dedicar ahorita unos minutos para que veamos lo que les dije. Vamos a ver Marvin Antonio. Sí, ingeniero, una pregunta ahí. Digamos, en el primer ejemplo, usted nos dio un intervalo de 0 a pi medios, ¿verdad? Pero Sí. ya cuando estábamos usando el método, nos dieron pi cuartos. ¿Ese Sí. punto nos lo dio el ejemplo o lo tendríamos que haber sacado de algún No, es lugar? que en este caso fue ejemplo.
Pero Ok. si en el examen viniera una situación parecida a esta que está acá, que dice que la función es tal y que encuentren una aproximación dentro del intervalo 1,4, ¿sí? Entonces ahí le están dejando a su criterio que usted tome cualquier valor que está entre 1 y 4. Ok. ¿Sí? Si Gracias. no les dan el punto P sub 0 así específicamente, entonces ustedes deben de tomar uno dentro de ese intervalo. ¿Sí? Como en este caso, ¿verdad? Les dicen que encuentren una aproximación dentro del intervalo 1,4. Entonces ustedes pueden tomar un valor de 1, uno de 2, uno de 3, uno de 0,5, 1,7, 3,9, cualquier valor que esté dentro del intervalo 1,4. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la primera derivada de esta función? 3x² menos 4x. Así es, ¿verdad? Por ser un polinomio, pues su derivada es de lo más sencilla, ¿sí? Entonces, la primera derivada es 3x² menos 4x. Entonces ya tenemos la función y tenemos su primera derivada. Ya es únicamente de ir ejecutando el algoritmo para ir obteniendo valores, ¿sí? Entonces, acá las soluciones. Si nosotros usamos como P sub 0 igual a 1, recuérdense que es un intervalo entre 1 y 4. Si agarramos el punto inicial P sub 0 igual a 1, con el método de Newton-Raphson se necesitan 22 iteraciones. Y el punto que se aproxima es este que está ahí, 2.6906, 47, 36, 36, 63. Con f de p, la función valuada en p, igual a 9.24 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, a la menos 7. Menos 9.24 por 10 a la menos 7. O sea, es un número muy cercano a 0, que es lo que se espera, ¿verdad? Pero, como estamos en un intervalo, podemos hacer varias pruebas para ir viendo hacia dónde está la raíz. Vemos que si utilizamos P sub 0 igual a 1, necesitamos 22 iteraciones. Pero si lo corremos un poco a la derecha y utilizamos P sub 0 igual a 1.5, ¿sí? Se requieren solo 9 iteraciones. Quiere decir que la raíz está más cerca de 1.5 que de 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos que encuentra la misma raíz, el mismo punto, y la función valuada en ese punto es el mismo, ¿ve? Solo que con el punto inicial 1 requiere de 22 iteraciones y con el punto inicial 1.5 requiere solo 9, ¿sí? Quiere decir que la raíz va hacia la derecha. Agarramos otro punto. Ahora el punto va a ser P sub 0 igual a 2, ¿sí? 2 está más a la derecha que 1.5. Ahí solo se requieren 6 iteraciones, ¿ve? Encontramos el mismo punto y por lo tanto la función valuada en ese punto nos da el mismo valor, ¿sí? Solo que con menos iteraciones. De 22 pasó a 9 y de 9 pasó a 6. Quiere decir que la raíz todavía está más cerca de 2 que de 1.5. Pero podemos utilizar el punto inicial P sub 0 igual a 2.5, siempre corriéndolo a la derecha. Y ahí solo se requieren 4 iteraciones, vean. Encontramos el mismo punto P, y por lo tanto la función evaluada en ese punto P es el mismo. ¿Sí? Pero se requieren solo 4 iteraciones. Aquí es donde podemos ver nosotros que entre más cerca esté el punto P sub 0 de la raíz, menos iteraciones van a ser necesarias. ¿Sí? Ahora, si corremos más a la derecha y usamos el límite superior del intervalo, P sub 0 igual a 4, ahí ya se requieren 6, ¿sí? 6 iteraciones. Encontramos los mismos valores. Quiere decir que la raíz está muy cerca de 2.5, ¿verdad? Podría ser pasadito de 2.5, ¿ya? Lo que podríamos hacer acá nosotros es graficar la función para saber dónde está la raíz, ¿sí? Si quieren la graficamos así rápidamente. X al cubo menos 2x cuadrado menos 5. Voy a dejar de compartirles esta
ventana y vamos a abrir una nueva, ¿sí? Con para encontrar la gráfica de la función es x al cubo menos 2x cuadrado. X al cubo menos 2x al cuadrado menos 5. Entonces yo no sé si ya les dije, ya les mostré la vez pasada que yo uso Fuplot, un sitio que se llama Fuplot para encontrar las raíces, ¿sí? Les voy a mostrar otra vez cómo hacer, sí. Aquí está. Vean, este es el sitio Fuplot. Entonces acá solo se ingresa la función, que sería x al cubo menos 2x cuadrado menos 5. Y al darle Enter, pues nos grafica la función. En este caso, por la forma que tiene, asumimos que este polinomio tiene dos raíces imaginarias, por eso no se muestran en el plano, o están muy alejadas de este punto. Pero sí tiene una raíz real entre 2 y 3, vean. Aquí más o menos es 2. Así aproximado entre 2.75 diría yo. Pero nosotros vimos en la presentación que es 2.69, ¿sí? Entonces acá vemos nosotros que sí estamos cerca de la raíz que encontró el método, ¿sí? O sea, no estamos mal, ¿ya? Entonces, vean, el intervalo era 1,4. ¿Sí? Probamos con 1 y nos fuimos haciendo a la derecha hasta que en el 2.5 creo que fue 4 iteraciones nada más. Entre más lejos estamos de la raíz, más iteraciones se necesitan, ¿sí? Entonces, vamos a ver otra cosa acá también. Vamos a ver. Vamos a ver el otro. Estábamos aquí, ¿sí? En el punto 2.5, ¿sí? Ahí fue donde menos iteraciones se requirieron. Ya después sigue incrementándose el número de iteraciones porque nos alejamos de la raíz. En el 2. Recuerden que era 2.69, creo. En 2.5 estamos más cerca. Entre más acerquemos P sub 0 a la raíz, menos iteraciones van a ser requeridas para encontrar la aproximación. Veamos este otro. Utilizar el algoritmo de Newton-Raphson para aproximar una raíz de la función f de x igual a e a la menos x menos logaritmo. Dígame. Disculpe, creo que no estoy compartiendo. No sé si solo yo no miro. Vamos a ver. No, Inge, yo tampoco veo su pantalla. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Ahora sí. Ok, algo se me pasó por ahí. Entonces dice, utilizar el algoritmo Newton-Raphson para aproximar una raíz de la función f de x igual a e a la menos x menos el logaritmo natural de x igual 0. Esa es nuestra función. Y nos piden aproximar una raíz utilizando estos parámetros. Primero, el punto inicial va a ser igual a 1. P sub 0 es igual a 1. La tolerancia es 10 a la menos 15. Y con un máximo de 100 iteraciones. Primero, ¿cuál es la derivada de la función? ¿Alguien tiene la derivada de f de x igual a e a la menos x menos logaritmo natural de x?
¿Alguien tiene la derivada? ¿Cuál es la primera derivada de la función e a la menos x menos logaritmo natural de x? E a la menos x menos 1 dividido x. Vamos a ver. Acá es donde se los dejo como ejercicio para que lo hagan ahorita. Porque yo creo, no, si no estoy mal, creo que este es el examen corto. Si ustedes lo empiezan a hacer ahorita, pues mejor. Les voy a dejar de compartir esta pantalla. Solo apunten la función, ¿sí? F de x igual a e a la menos x menos logaritmo natural de x igual 0. Calculan su primera derivada y empezamos a hacer las iteraciones, ¿sí? Les voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Alguien tiene ya la primera derivada, compañeros? ¿Ya? Sería menos c elevado a la menos x menos 1 partido x. ¿Alguien tiene alguna otra opción ahí? Y yo creo que está bien, menos c a la... Sí, yo creo que está bien. Muy bien, entonces sería cuestión de empezar a iterar, ¿sí? La derivada, si ustedes la calculan bien, el algoritmo les debería llevar a la solución, ¿sí? Vean, vamos a ver un ejemplo para que ustedes tengan cómo hacer este ejercicio que les dejé. Les voy a compartir ¿cómo se llama? Un archivo de Excel. Acá está. Tenemos el método Newton-Raphson para la función que vimos anteriormente. F de x igual a 2 a la x menos 1.3 igual 0. La primera derivada es 2 a la x por el logaritmo natural de 2. El punto inicial es menos 1. Y la tolerancia es 10 a la menos 10. Y la cantidad máxima de iteraciones son 50. Lo que tienen que hacer ustedes con la función que les di, que es e a la menos x menos logaritmo natural de x, primero calcular su derivada, que efectivamente alguien dijo ahí que es e a la menos x menos 1 sobre x. Esa es la derivada, ¿sí? Entonces, poner algo así, ¿sí? Contienen las condiciones iniciales, y acá en esta tabla podemos realizar las iteraciones. Recuérdense que Excel solo nos sirve para comprender el método, ¿sí? Realmente lo que nosotros tenemos que hacer es, ya habiendo comprendido el método, es pasarlo a C++ y a MATLAB, y con esos dos programas vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pide el método de Newton-Raphson? ¿Sí? Primero, el método de Newton, vamos a poner, si ustedes tienen ahí el algoritmo, lo primero que nos pide es calcular P. P va a ser igual a P sub 0
menos la función valuada en P sub 0 dividido la primera derivada de f valuada en el punto P sub 0. Vamos a ponerlo por acá. Esta es la expresión que nos va a dar cada P, mejor dicho, nos va a dar P en cada iteración. Entonces, acá en la iteración 1, P va a ser igual a P sub 0, que dice P sub 0 es menos 1, menos la función valuada en ese punto P sub 0 dividido la primera derivada de la función valuada en ese punto P sub 0. Entonces, nosotros tenemos acá que calcular P. ¿Cómo se calcula P? Entonces acá sería P va a ser igual a P sub 0, pero P sub 0 lo tenemos en la celda C8. C8 menos, abrimos paréntesis para que se ejecute primero la expresión que está en entre paréntesis, la función valuada en P sub 0. La función es 2 a la X menos 1.3. Esto lo vamos a poner entre paréntesis también, sería 2 elevado a la X, pero X es C8. 2 elevado a la C8 menos 1.3, cerramos el paréntesis para que quede ahí f de X dividido, y la primera derivada también la vamos a poner entre paréntesis, que sería 2 elevado a la X, pero X está en C8, por el logaritmo natural de 2. Y cerramos todos los paréntesis. Y ahí nos calculó el P, ¿sí? Así vamos a calcular P. Luego calculamos f de P. F de P es evaluar este valor que acabamos de encontrar en la función f de X, ¿sí? F de X es igual a 2 elevado a la X, pero 2 elevado a la X es de 8. 2 elevado a la de 8 menos 1.3. Y luego calculamos el error. El error, recuerda, es el valor absoluto de la diferencia de P menos P sub 0 dividido P. Esto va a ser igual al valor absoluto de P es de 8 menos P sub 0, que es C8, dividido de 8. Y acá preguntamos si el error que está en F8 es menor que la tolerancia, que es 10 a la menos 10. 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá me dice que es falso. ¿Sí? Entonces, como es falso, seguimos iterando. Nos vamos a la segunda iteración. El algoritmo me dice que P sub 0 va a ser P. Ahora. Y calculo P, F de P y el error, y veo si el error es menor que la tolerancia. Primero calculo P, como Excel me da esa facilidad, yo se lo copio. Aquí me bajó a 0.62. Calculo F de P. Miren, ahora es 0.24 y calculo el error. El error ahora es 1.10. ¿Sí? Y calculo si el error ya es menor que la tolerancia. ¿Sí? Todavía no. Como todavía no es menor que la tolerancia, yo tengo que seguir con las iteraciones y acá me dice que P sub 0 va a tomar el valor de P. P sub 0 va cambiando. Ahora calculo el nuevo P. El nuevo P se calcula con esta expresión que está acá. ¿Sí? Pero como yo tengo Excel, puedo ir y pegando. ¿Sí? Ahora es 0.39. Calculo F de P. Es 0.01. Como era de esperarse, ¿verdad? P, F de P tiene que ir tendiendo a 0. ¿Sí? Ahora calculo el error y veo si es menor que la tolerancia. ¿Ven? Todavía es falso. Nuevamente regreso y hago que P sub 0 sea igual a P y calculo el nuevo P, P sub 4, sería 0.37. Calculo la función valuada en ese P que acabo de calcular, se está haciendo 0 como ustedes ven, y calculo el error. El error también tiene que ir haciéndose 0 hasta que llegue
ser menor que la tolerancia, ¿sí? Calculamos acá, todavía es falsa la comparación. Hacemos que P sub 0 sea igual a P. Calculamos el nuevo P. Calculamos la función valuada en ese punto P. Miren ahora hasta dónde se fue. Calculamos el error. Y vemos si ya superó la tolerancia. Todavía no, ¿sí? Van 5 iteraciones. Como es falso, hacemos P sub 0 igual a P. Ya Excel nos hace las operaciones de una vez, ¿verdad? Vean acá, F de P ya es 0, prácticamente. Pero el error todavía no es menor que la tolerancia, por eso tenemos que seguir iterando. Si llegamos a la séptima iteración, calculamos el nuevo P, y aquí sí ya. ¿Sí? Como ustedes ven, P sub 0 y P son iguales, ¿verdad? Es el mismo valor. Entonces al restar P menos P sub 0 me da 0. Por lo tanto, F de P me da 0 también, y el error me da 0 y aquí se detiene. El error ya es menor que la tolerancia. Por lo tanto, el algoritmo se detiene. Entonces, eso mismo tienen que hacer ustedes, pero para la función que les di. La función es, vamos a ver, e a la menos x menos logaritmo natural de x. Ustedes pueden usar Excel para comprender el algoritmo. Y es mucho mejor si ustedes lo hacen a mano. Agarran una hoja, una calculadora y van haciendo todo a mano. Esa es la mejor forma en la que uno toma control del algoritmo, ¿sí? Pero, como ahora tenemos estas herramientas como Excel, eso nos permite hacerlo más rápido y no perder mucho el nivel de comprensión, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, el algoritmo este es muy, muy rápido para converger. Entonces, por favor, empiecen a hacer a resolver el problema el ejercicio que les puse para ir teniendo claro cómo funciona el algoritmo. Voy a dejar de compartir este Excel, ¿sí? Voy a dejar de compartir para regresar a la presentación que teníamos. Estábamos acá. La función f de x es igual a e a la menos x menos el logaritmo natural de x. Y los parámetros de inicio son: el punto inicial es 1. La tolerancia, vean, aquí la tolerancia es bien pequeña, 10 a la menos 15. Y 100 iteraciones como máximo. Aquí le puse 100, pero realmente no llega tanto. Pues eso, van a ver ustedes que no. Solo se pone este parámetro por si ustedes se darían cuenta que el método no converge. Si se llegara a superar ese número, pues, ¿verdad? Porque si se deja sin esa condición, el programa podría no parar, ¿verdad? Si está mal calculada la primera derivada, podría quedarse ahí infinitamente iterando y nunca encontrar una solución. Entonces, cualquier duda, ustedes me dicen y vemos cómo la aclaramos. ¿Sí? Yo voy a estar acá